A continuación, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez, por el PRD, hasta por 10 minutos. Gracias. Compañeras diputadas, compañeros diputados, compañeros diputados presidentes de la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social. Señor secretario de Trabajo, por más que el gobierno que usted representa trate de disfrazar la situación de los trabajadores y del mundo del trabajo en México, el tamaño de los problemas y de la realidad supera cualquiera de sus fantasías, al punto que en nuestro país está siendo considerado como un caso crítico en materia de violaciones a los derechos de los trabajadores en el mundo. La comunidad internacional de sindicatos está volteando a ver a México con preocupación y con indignación crecientes. Los sindicatos globales, los sindicatos mundiales, han activado señales de alerta, de condena y de repudio frente a lo que sucede con los derechos y con la situación de los trabajadores mexicanos. Pero al mismo tiempo están articulando acciones de solidaridad y de protesta crecientes con las causas del sindicalismo independiente y democrático de nuestro país. Se está celebrando hoy en México una conferencia mundial de sindicatos globales representados en UNI, que afilia más de 16 millones de trabajadores en el mundo. UNI, los sindicatos de comunicaciones, eligió a México para tener su conferencia inaugural como un acto de solidaridad con los trabajadores mexicanos tras las agresiones de que hemos sido objeto en los últimos años, y como una respetuosísima pero también enérgica protesta para decir no más agresiones en contra de los derechos de los trabajadores mexicanos y de sus organizaciones democráticas e independientes. El catálogo de los logros de su gestión en la Secretaría de Trabajo lo convierten en un modelo y en un manual para el retroceso social, la involución económica, el arcaísmo político. Solo así puede ser calificada su política laboral y en particular la propuesta de reforma laboral, con lo que será recordado y juzgado a través de los años. Contrariamente a lo que usted se ha empeñado en publicitar, su propuesta representa una vuelta al corporativismo del Estado más burdo y una vuelta al autoritarismo, en exceso a lo que difícilmente aspiró en su momento el fascismo, en su afán por controlar y dividir a las organizaciones sindicales y por controlar también las relaciones entre el capital y el trabajo. Felizmente su propuesta solo será recordada por eso, porque no permitiremos que nos sea impuesta, como es la intención de su gobierno y de los intereses que usted representa. Por fortuna, el decreto que eleva a rango constitucional los derechos humanos permite hoy que los derechos fundamentales del trabajo y los convenios y la normatividad de la OIT constituyan hoy la base para cualquier proyecto de reforma laboral en el país. Tenga usted la certeza, señor secretario de Trabajo, que el mundo estará observando y que la solidaridad sindical internacional se dejará sentir si su gobierno y su política continúan golpeando a los trabajadores mexicanos. La reforma laboral, que tendrá que darse tomando como punto de partida los convenios de la OIT y el respeto absoluto a los derechos fundamentales y universales de los trabajadores, deberá de considerar por lo mismo un desmantelamiento de las estructuras de simulación, de control y de corrupción que sustentan al sindicalismo de protección patronal en México, verdadero corazón que da vida al corporativismo laboral y al que su gobierno se ha encargado de fortalecer y alentar. Pocos fenómenos ilustran tan claramente la degradación de la moral en el servicio público como el entramado del sindicalismo de protección y de los contratos de protección patronal, que existen fundamentalmente por la complicidad y la aquiescencia de las autoridades para darle legalidad y funcionalidad. Nada exhibe mejor la falsedad democrática del gobierno al que usted representa que los impedimentos que los trabajadores mexicanos tienen para formar sus propios sindicatos autónomos y democráticos, sin presiones, sin amenazas ni injerencias por parte de la autoridad laboral. Por último,
Otro baluarte de su gestión ha sido el estímulo de los empleos precarios y de las consecuencias adversas que en estos tienen sobre el mercado interno y la actividad económica en general. Usted es uno de los principales responsables de la decadencia de la economía mexicana, tanto en lo que se refiere a la precariedad salarial, al crecimiento de la migración y de la economía informal, como a la destrucción de los empleos dignos y estables en México. Usted ha sido un golpeador de las organizaciones sindicales democráticas e independientes y un aliado incondicional de los esquemas más perversos de corrupción y de control sindical. Son ya mundialmente conocidas y han sido mundialmente repudiadas sus agresiones y engaños en contra de los sindicatos mineros y electricistas, y que encabeza una larga y vergonzante lista de su estilo de destruir empleos dignos, familias, vidas y destinos, como ha ocurrido con los trabajadores de Mexicana, y al mismo tiempo es mundialmente reconocida su incapacidad para afrontar problemas como la migración, la productividad, la competitividad de la economía mexicana, que se encuentran en los niveles más bajos de toda su historia. Son los saldos de su gestión, ciertamente, y en ese sentido será recordado. Muchas gracias. Gracias, diputado Francisco Hernández Juárez. Por el partido